Pero el día de hoy vamos a ver, y lleva por título esta enseñanza, bendiciones para el justo. Las bendiciones que están encerradas en la palabra de nuestro Dios y esas bendiciones que pueden llegar a nuestra vida cuando tú y yo somos justos. Y déjame decirte algo, tú vas a decir, a lo mejor yo no soy justo, yo soy un hombre, yo peco, yo vengo a mentir, yo vengo a hacer muchas cosas y yo no me puedo considerar justo. Pero déjame decirte algo, cuando el Señor Jesucristo vino y entregó su vida aquí en la tierra y derramó su sangre y lo más importante que resucitó al tercer día, a través de esto Él nos vino a justificar a cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo lo hemos aceptado en nuestra vida, entonces Dios ya no nos ve directamente a nosotros en nuestra vida, sino Dios nos ve a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esto entonces nos conviene, nos pone a nosotros o nos viene a ver como personas justas nuestro Dios, porque nos ve a través del Señor Jesucristo. Y entonces las bendiciones para el justo son estas bendiciones que tú y yo tenemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo en medio de nuestra vida, y vienen a estar en medio de nosotros, y el Señor nos las viene a dar, Dios nos las viene a otorgar a cada uno de nosotros. Es que cuando tú y yo éramos niños, también nosotros teníamos bendiciones en medio de nuestras casas, con nuestros papás, porque tu papá y tu mamá te decían, pórtate bien. Y entonces si tú te portabas bien y obedecías, había bendiciones para tu vida que tus papás no te decían es tu bendición, sino tus papás te daban permiso. Yo te puedo poner un ejemplo en medio de mi vida. Y las responsabilidades que yo tenía en medio de mi casa era que yo tenía que lavarle a las mascotas. Siempre en mi casa tuvimos perro y algunas veces hasta llegábamos a tener 2 o 3 perros, y aparte de tener perros había tortugas, había peces, había pajaritos canarios de esos australianos, llegamos hasta a tener gatos, llegamos a tener gallinas, cochinitos, que la casa parecía ya como un zoológico, diría mi mamá, con tanto animalito que teníamos ahí. Pero mi responsabilidad era lavarle a los perritos y levantar todo lo que hacían y dejar bien limpio el patio donde estaban ellos, o si se llegaban a meter en la noche, limpiar si se habían hecho adentro en la casa. Y esa era mi responsabilidad y yo lo tenía que hacer. Y déjame decirte algo, a mi mamá le gustaba tener todo bien limpio e impecable. Entonces ella supervisaba cuando terminaba uno de hacerlo y luego nos decía, no, quedó mal, tienes que volverlo a lavar, sigue oliendo mal, sigue oliendo a perro, hay que lavarles más. Y entonces yo aprendí bien cómo se debe detallar un patio, y mi mamá siempre me decía, no le eches tanto jabón porque te va a costar trabajo quitárselo, sino lo que tú tienes que hacerle es echarle cloro, suficiente cloro, siempre me decía, para matar las bacterias, todo lo que sale, un poco de jabón, y tú tienes que tallar con energía, con fuerza, para que esto pueda ser limpio. Entonces yo aprendí a tallar de esta manera y que quedara así. Y entonces a través de que yo obedecía y llevaba a cabo mis responsabilidades, yo tenía bendiciones en mi casa, como cuáles, que decía mi mamá, quiero ir a jugar a las canchas. Mi mamá decía, ves, tienes permiso 1 hora. Mamá, quiero ir acá, ves, tienes permiso tanto tiempo. Con mi papá siempre decíamos, queremos ir a tal lado, y siempre lo que mi papá preguntaba, y es, ¿ya hiciste lo que te mandó a hacer tu mamá? Y decíamos ya, y de todas formas le hablaba a mi mamá y le preguntaba, porque como hijos luego somos bien canijos y decimos una cosa con el papá y decimos otra cosa con la mamá, para así poder y llevar a cabo y tener bendiciones en nuestra vida, o permisos y poder salir y llevar a cabo de esto. Entonces tú cumplías con tus obligaciones, con lo que tú tenías, y como tú eras joven niño, tenías igual bendiciones en tu vida porque tú estabas obedeciendo y cosas buenas llegaban a tu vida a través de esto. Es lo mismo con la palabra de nuestro Dios. Tú hemos aceptado al Señor Jesucristo, y entonces nosotros tenemos bendiciones, o bendiciones para el justo, bendiciones para cada uno de nosotros en medio de nuestra vida. Y vamos a ir a la Biblia para ir entendiendo estas bendiciones y cómo alcanzamos estas bendiciones en medio de nuestras vidas. Y vamos a ir a Salmos capítulo 1, versos del 1 al 6. Salmos capítulo 1, versos del 1 al 6, y yo te lo voy a leer en este día. Y dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y qué increíble es este salmo, Salmos 1, capítulo del 1 al 6. Este primer salmo que está aquí, se dice grandes bendiciones que vamos a tener tú y yo, bendiciones para el justo. Este salmo desconocen quién fue su autor, quién lo puso ahí, quién lo escribió, mas sin embargo te dice las bendiciones que tú vas a tener en medio de tu vida cuando tú has aceptado al Señor Jesucristo, y te hace aquí unas recomendaciones para que tú puedas tener estas bendiciones. Es lo mismo cuando tú y yo estábamos con nuestros padres, eras joven, eras niño, eras adolescente, tu papá y tu mamá siempre te decían y había unas reglas en tu casa, podemos mencionarlo así también en la palabra de Dios para comprenderlo mejor en nuestras vidas, y te decían, tienes que llegar, si ya eras joven y salías, tienes que llegar 9:30 a tu casa. Y tenías que cumplir ese horario. Llegabas de la escuela y lo que siempre me acuerdo que me decía mi mamá es, haz tu tarea. Teníamos que llegar y hacer la tarea, y cuando tú cumplías con estas cosas que habían puesto en tu vida, estas reglas, entonces a través de esto tenías tú bendiciones en tu vida. Y en este salmo vamos a ver tres cosas, tres responsabilidades que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas para así alcanzar las bendiciones en nuestra vida, cada uno de nosotros. Y lo primero es, elige tus amistades bien. O elige amistades que son lo mejor para tu vida, pero elígelas bien. Y hoy vamos a entender esto. Verso 1 te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros tenemos que elegir bien nuestras amistades y saber qué amistades tenemos en medio de nuestras vidas, porque muchas veces tenemos amistades que vienen a burlarse de la palabra de Dios, del mismo Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz de derramar su sangre y resucitar al tercer día, y a través de estos darnos bendición a nuestra vida, darnos vida eterna, perdón de nuestros pecados. Pero muchas veces las amistades que nosotros tenemos vienen y se burlan de Dios y de la palabra de Dios, pero decimos, es la única amistad que yo tengo. ¿A cuánta gente tú has oído que hace chistes acerca de Dios o del Señor Jesucristo, pero de forma burlona y déspota hacia el Señor Jesucristo, que vino y entregó su vida por ti y por mí? Y dices, pero es la única amistad que tengo y me voy a quedar con ella. Ok, bendiciones para el justo. Aprende tú a escoger bien tus amistades, porque el verso 1 te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Porque tienes esas amistades y dices, ¿cómo las voy a dejar si es la única amistad que tengo? Déjame decirte que aquí en Confiemos Hoy tienes muchos amigos que son cristianos y pueden ayudarte a seguir buscando del Señor Jesucristo. Porque puedes tener muchas amistades y tal vez decir, pero ellos también dicen que son cristianos, y como ahorita está la cuarentena no pueden asistir a la iglesia, se tienen que quedar en casa, y antes, no, pues tampoco porque no les daba tiempo. Entonces, ¿cómo está su vida en relación con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo? ¿Qué tienen ellos? Y tú puedes decir, no, también son cristianos, pero ellos me dicen que de vez en cuando podemos tomar. Oye, elige bien tus amistades, que dice la palabra de Dios. Pero tengo amistades que también dicen ser cristianos y me dicen que puedo adulterar si mi esposa no se da cuenta. Tengo amistades también que me dicen que yo puedo fornicar siempre y cuando no me cachen. Espérate, ¿qué dice la palabra de Dios? Aprende tú a escoger bien tus amistades, porque si no ellos te van a estar llevando y alejándote de las bendiciones de nuestro Dios para nuestra vida.
Y muchas veces reclamamos y decimos, Señor, ¿por qué no llegan estas bendiciones a mi vida? Espérate, ¿cómo estamos viviendo tú y yo el día de hoy? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo escuchando a los que lo apartaban de la palabra de Dios, incitarlo a hacer cosas malos, ni en camino de pecadores, ni seguirle la corriente, ni taparlos, ni estar con ellos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, de aquellos que levantan murmuración, de aquellos que únicamente critican, de aquellos que únicamente están juzgando a los demás, sino elige bien tus amistades. Los amigos verdaderos deben de acercarte a Dios. Los amigos verdaderos siempre te deben decir, cumple la palabra de Dios. Los amigos verdaderos te van a decir, oye, te estás desviando de la palabra de Dios, no sigas haciendo ni actuando lo que tú estás llevando a cabo, porque te está desviando de la palabra de Dios. Y para entender más esto, en Gálatas 5, versos 17 al 21, te dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no tengáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estarás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las amistades que tú y yo el día de hoy tenemos? ¿Cuáles son esas amistades que el día de hoy tú has podido estar hablando con ellos? Y que te han edificado tu vida. Porque bendiciones para el justo, tenemos que entender que tenemos que elegir bien nuestras amistades. Sí, tú puedes hablarle a aquellos amigos que tienen, que no conocen al Señor Jesucristo, que están apartados de Él, pero para que ellos se acerquen al Señor Jesucristo y vean que es lo mejor que les puede pasar en su vida, que hay una esperanza de vida nueva en el Señor Jesucristo, que Él puede venir a cambiar, a transformar lo que tú tienes mal, volver a reconstruir tu matrimonio, que tus hijos no se pierdan, que te salga de drogadicción, de alcoholismo, de muchas cosas. Si tú te puedes acercar a ellos, mas tú no puedes estar haciendo lo mismo que ellos hacen, porque la palabra de Dios es bien clara para nuestra vida y no nos tenemos que apartar de la palabra de nuestro Dios sin obedecerla. Número 1, elige bien a tus amistades. Y si el día de hoy tú tienes amistades que cada vez que cuando tú los ves, lo único que hacen es para querer corromper tu vida, yo te doy un consejo el día de hoy: empiézate a apartar de ellos. Empiézate a hacer un lado de ellos. Sí, háblale de la palabra de Dios, pero no caigas en sus juegos. No caigas en decir, bueno, sí es cierto, tienes razón, tal vez me pueda yo echar una cerveza el día de hoy, y más hoy porque estamos celebrando a la mamá. ¿Cómo no lo voy a hacer? Y el día de mañana, porque ya pasó la celebración del día de mamá, entonces pues mañana es siguiendo celebrando el día de mamá después de un día más y me tomo otra cerveza. ¿Qué te acabo de decir que dice en Gálatas? Lo dice la palabra de nuestro Dios. Sí, acércate a ellos, háblales de la palabra de Dios, pero no caigas en sus juegos. Hay que estar firme en la palabra de Dios. Número 2, meditar en su palabra. Número 1 te dice, elige bien a tus amistades, no te vayas con ellos, no andes con ellos en malos caminos, no hagas cosas malas juntamente con ellos, mas en cambio exhórtalos al arrepentimiento, exhórtalos a acercarse al Señor Jesucristo, exhórtalos a que no continúen de esta manera. Número 2, meditar en su palabra. Verso 2 te dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí nos viene a poner el que escribió este Salmos número 1, a que tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios y llevarla a la práctica y guardarla en nuestro corazón. Porque si esto nosotros no hacemos de leer la palabra de Dios, nunca vamos a saber qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Nunca vamos a saber qué es lo mejor para nuestra vida, cómo vamos a poder agradar a Dios, qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros, cómo Él quiere que vivamos una vida feliz, llena de gozo, y donde Él esté actuando en nuestra vida. Pues nosotros tenemos que estar meditando en su palabra de día y de noche, llevarla a cabo. Y lo tenemos que hacer en medio de nuestras vidas. En Salmos 119, verso 105 te dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios la describen como es esa lámpara que te va a guiar y te va a llevar hacia un camino donde tú vas a poder ver dónde es donde tú te puedes caer, con qué te puedes tropezar, y la palabra de Dios te va a estar alumbrando para que vayas en el camino correcto, y si hay un obstáculo tú lo puedas brincar porque te está alumbrando a ti. Es como cuando en la noche tú llegas a tu casa, son las 8 de la noche, 9 de la noche, entras a tu casa y tú al entrar lo primero que haces, si abres tu puerta, estás entrando y lo primero que haces es buscar y prender una luz. Porque tú nunca entras a tu casa a oscuras, porque si entras a oscuras, aunque ya sabes dónde está tu sillón, donde ya sabes que está la mesa de centro en medio de tu sala, que casi por lo regular es lo primero que hay en una casa al entrar, está la sala o está el comedor, entonces tú prendes la luz porque aunque te acuerdas que ahí hay un sillón que te puede hacer caer o tropezar, que hay una mesa de centro que tienes instalada ahí, aunque te acuerdas bien dónde está, tú siempre prendes una luz para poder ver dónde está y no tropezarte y no caerte en tu misma casa y en tu propia casa, porque quieres evitar ese sillón que está ahí, que es para darte un descanso, pero en ese momento como todo está oscuro y está ahí, puede ser algo que te haga caer y te puedes lastimar. Y esa mesa de centro que tienes en medio de tu sala, aunque es para que se vea bien y tal vez tienes fotos o tal vez tienes un jarrón, un florero y le has puesto flores, pero si tú tienes la luz apagada y caminas de esta manera, te puedes tropezar y te puedes lastimar, y aquello que se veía bonito puede venir a ocasionar un accidente en tu vida y te puede lastimar y puede hacerte heridas de gravedad. ¿Por qué te digo esto? Porque lo mismo es la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque viene y te alumbra y te indica qué camino tienes tú que seguir y qué obstáculos tú tienes que hacer a un lado y tú puedes seguir caminando. ¿Por qué? Y te voy a poner este ejemplo el día de hoy. Porque tú como casado puedes tener unos vecinos que no conocen del Señor Jesucristo, un matrimonio también que está casado, y tú quieres acercarte para hablarles de la palabra de Dios, pero si tú dejas a un lado la palabra de Dios y tú como hombre te empiezas a acercar para evangelizar y empiezas a hablarle a tu vecino que es hombre y tiene a su esposa ahí, les empieza a hablar de la palabra de Dios y te empiezan a invitar y etcétera, etcétera, y llegan a tener más confianza contigo, y un día la vecina te habla, no está el vecino, no está su esposo, y te dice: necesito por favor que me ayudes a esto, a cargar X cosas, se me cayó esto, tal vez hasta cambiar el tanque de gas, no sé, cualquier cosa. Y no está tampoco tu esposa. Pero ya les he hablado de la palabra de Dios, estoy cumpliendo, que todos sean salvos, que nadie se pierda, hablarles del Señor Jesucristo. Eso que se veía también como en tu casa, el sillón que se veía muy bien, la centra de mesa que se ve muy bien, excelentemente bien, pero tú llegas a apagar esa luz que es la palabra de Dios, te descuidas en este momento y te olvidas lo que dice la palabra de Dios, que tú no vayas y estés con mujer, aún en Proverbios te dice, con la mujer extraña, que tengas tu cuidado de tu vida. Y se te olvida y dices: claro que sí, la ayudo, vecina, no hay problema, te metes. Y muchos dicen: ay, es que el diablo es el diablo. Y el diablo me tentó y pues caí, pastor, yo soy débil. Espérate, ¿no dice eso la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el diablo está bajo nuestros pies. La palabra de Dios te dice que el Señor Jesucristo exhibió públicamente todas las potestades, triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario, las ha deshecho completamente. Pero tú y yo nos olvidamos por un tiempo de la palabra de Dios, entras a querer ayudar y en lugar de terminar ayudando, terminas haciendo otras cosas que no deberías de hacer y terminas cayendo en adulterio. Y terminas pecando. ¿Por qué no has meditado en la palabra de Dios todos los días de tu vida? Hay que meditar en la palabra de Dios todos los días de mi vida. Y si te dice: oiga, ayúdame a cambiar esto, permítame, le voy a hablar a mi esposa. ¿Está su esposo? No, no está. Le voy a hablar a mi esposa para que me acompañe y la podamos ayudar. Hay una gran diferencia. Y se sigue viendo bien lo que tú estás haciendo y no pasó nada. Porque la palabra de Dios, que es esa lámpara que nos alumbra, nos está guiando por el camino correcto.
Y tú y yo tenemos que continuar así día tras día. Son ejemplos que te pongo que pueden suceder. Sé que en tu vida no ha pasado, sé que en mi vida no ha pasado, y así tenemos que continuar agradando de esta manera al Señor Jesucristo, meditar en su palabra, llevarla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Josué 1:8 te dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, me están pidiendo ayuda. Está únicamente la vecina, no está mi esposa. ¿Sabe qué? Espéreme a que llegue ella, espéreme a que esté aquí para que yo la pueda ayudar, etcétera, etcétera, y poder hacerlo correctamente y no caer y no desviarnos de la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En medio de tu vida vas a ser prosperado, el Señor te va a estar ayudando. Entonces tienes que elegir bien tus amistades, porque mira, todo se viene a relacionar. Si elegimos mal nuestras amistades, te van a estar bombardeando, que mira, con esta mujer, con esto te van a estar llevando a hacer cosas que no son buenas para nuestra vida, que desagradan a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, como tienes esas amistades, entonces tú te olvidas de meditar en la palabra de Dios y sigues el consejo que ellos te han dado, y vas a decir, pues lo tengo que aprovechar. O luego a los jóvenes que son muy atacados el día de hoy y preguntan: ¿eres virgen? Sí, soy virgen. Y se empiezan a mofar, ¿no? Creo que ya antes era en la universidad o en la prepa, creo que ahorita ya están desde la secundaria haciendo este tipo de preguntas. Y tú dices: no, tengo que estar igual que mis amigos, tengo que ir igual que ellos. Y la palabra de Dios te enseña a ti, joven, a ti, señorita, que tú te tienes que cuidar y guardar hasta el matrimonio, no antes. No dar la prueba como todo mundo dice. Y lo que siempre salen hoy más los hombres, los jóvenes: ay, es que si me amas de verdad, dame la prueba de amor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hasta el matrimonio. Antes, no. Entonces hay que estar meditando en la palabra de Dios. Y mira, y cuando esto lo hacemos nosotros, tenemos bendición en medio de nuestras vidas, porque el verso 3 del Salmos te dice, después de que tú has meditado, te dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagínate, eliges bien a tus amigos que sean cristianos, que te edifiquen en la palabra de nuestro Dios, meditas en la palabra de Dios de día y de noche, y entonces tú vienes a ser prosperado. Y te compara aquí que eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí a un lado tenemos un río que pasa, un río pequeño, pero la vegetación que hay aquí junto es sorprendente, porque hay árboles y siempre están floreciendo. Allá a la salida tenemos uno casi enfrente hacia un lado, donde hay un árbol enorme, bien bonito, que se ve con su follaje que tiene, y siempre lo vemos que tiene vida, que se ve muy bonito, muy grande, muy enorme. ¿Por qué? Porque está plantado junto a un río de donde él toma el agua, de donde él viene a crecer, de donde él está ahí floreciendo. Y te sigue diciendo que da fruto en su tiempo, que empieza a dar fruto y empieza a darle a los demás de lo que él tiene. ¿Esto en qué se refiere la palabra de Dios? Que cuando tú das fruto es que tú puedes enseñarles a los demás de la palabra de Dios lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, cómo él te ha cambiado. Empiezas a orar por ellos, y déjame decirte algo: tú oras por ellos y son sanados. Tú oras por ellos y si están viviendo en angustia, llega paz a ellos. Tú ora por ellos y la bendición de nuestro Señor Jesucristo llega a ellos, porque eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, que tú nunca te marchitas. Aunque te vengan problemas y situaciones en tu vida, tú confías en el Señor, porque sabes que sus bendiciones llegan a ti, porque eres justo, porque guardas su palabra, porque tú no te vas con malas amistades que te desvían del camino del Señor, sino siempre tú meditas en su palabra y empiezas a dar
fruto, y te sigue diciendo, y su hoja no cae, sino siempre estás floreciendo, y todo lo que hace prosperará y viene a ser prosperado. Y déjame decirte algo a través de eso al final, y es prosperado. Muchas veces entendemos mal la palabra de Dios, y cuando nos hablan de que vas a ser prosperado, lo primero que se nos viene a nuestra mente, y más como mexicanos, es que Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de la pobreza, y lo primero que se te viene a tu mente es que el Señor te va a dar inmediatamente 5 millones de pesos a tu vida. Y vas a cambiar todo tu guardarropa, vas a comprarte el carro, la camioneta que querías, la casa, vas a viajar. Bueno, ahorita no puedes viajar, pero cuando acabe la cuarentena vas a salir ahora sí de viaje a donde querías ir, y etcétera, etcétera. No, porque el Señor también conoce nuestro corazón. No te quiere ver en la pobreza, claro que no, tampoco. Te va a prosperar porque en lo que tú tenías o con lo que tú ganabas, el Señor va a hacer que te rinda más y esté bendición en tu vida, y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas, porque tú vas a decir, Señor, voy a poner un pequeño negocio, voy a poner unos tacos, voy a poner para vender garnachas, voy a vender estas cosas que me llegaron, voy a hacer esto más, y entonces el Señor te prospera, te bendice y hace que tu negocio vaya para arriba. Esa es la prosperidad del Señor. Y tal vez en el trabajo dices, bueno, Señor, pues yo obedezco tu palabra, estoy aquí, estoy cumpliendo con lo que hago, y entonces vienen tal vez a promoverte en tu trabajo, darte un mejor puesto, o tal vez ni te promuevan y de repente te empiezan a aumentar el sueldo, empiezas a tener otras prestaciones, hasta tu mismo patrón te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te podemos ayudar? En este tiempo de contingencia, ¿qué más tú requieres? Ok, eso se refiere a que vienes a ser prosperado. El Señor te empieza a mandar bendición a tu vida y empiezas a tener más y más y más. Y a lo mejor habías orado, Señor, quiero por favor ya tener mi casa propia. Y el Señor te bendice y te la da. Esa es la prosperidad. Y muchas veces confundimos la prosperidad de que voy a salir y allá afuera me voy a encontrar una maleta llena de dinero. Y así el Señor me va a prosperar y me va a bendecir. El Señor hace milagros, pero esos milagros, así como te los estoy poniendo, de que encuentres un maletín lleno de dinero y te lo dé, no creo que lo cumpla así tal y como está. Te va a prosperar en todo lo que tú hagas y emprendas y lleves a cabo. Y lo va a hacer en tu vida. Que un negocio y tú oras a Él, te va a bendecir. Señor, bendíceme mi trabajo, te va a bendecir. Y ahora tú también tienes que cuidar tus finanzas. Porque muchas veces ganas, por ponerte un ejemplo, ganas 1,000 pesos a la semana y tú empiezas a vivir y a hacer compras como si ganaras 3,000 pesos a la semana. Entonces tú mismo estás haciendo que esta prosperidad del Señor se vaya de tu vida y se aparte. Tú créele al Señor Jesucristo y Él te va a venir a prosperar en todo. Él va a venir a que tú estés como ese árbol ahí plantado junto a corrientes de agua y crezcas y estés frondoso y tengas bendición y la gente se te acerque a ti y tú puedas orar por ellos y los puedas bendecir y el Señor te esté prosperando día tras día, ayudando a la gente, extendiendo tu mano y bendiciéndola, porque las bendiciones para el justo son estas para nuestra vida, porque tú y yo somos justos, porque hemos aceptado al Señor Jesucristo, y entonces Dios, como te decía yo al principio, nos ve a través del Señor Jesucristo en nuestra vida y dice, ok, Iván es justo, entonces estas bendiciones llegan para su vida porque ha aceptado al Señor Jesucristo en su vida, guarda mi palabra, elige bien a sus amistades, entonces todo lo que él hace viene a ser prosperado día tras día y nunca se va a secar, nunca se va a marchitar. ¿Qué quiero igual explicarte con este último punto de prosperidad? Esto no quiere decir que tú no pases por situaciones difíciles ni por problemas, sino al contrario, vas a pasar por ellos, sí, pero como tú buscas del Señor Jesucristo en tu vida, Él siempre te va a venir a bendecir, a prosperar y a cuidarte
en las necesidades que tú pases en tu vida y vas a ver su bendición grandemente en medio de tu vida. Cuando veas que los demás se angustian y se preocupan y tienen necesidad y no saben qué hacer, únicamente tú orando y recordándole: Señor, por favor ayúdame, dame la salida a través de tu palabra, ¿qué tengo que hacer? Meditar en ella. El Señor viene y te da la respuesta. No se van a acabar tus problemas, no. Si alguien te ha dicho que por ser cristiano tus problemas se van a acabar, te ha mentido. Los problemas van a seguir. Sí, estamos llenos en un mundo donde siempre hay problemas, hay necesidades, pero cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, Él viene a bendecirte y a prosperarte como no te imaginas, y a darte de su bendición día tras día, a poner hermanos que te bendigan, amigos que lleguen a tu vida cuando tú más lo necesitas, cuando tú más requieres de Él. Vienen y las bendiciones llegan a tu vida. Y está Él prosperándote día tras día en medio de tu vida. Y nosotros somos estas personas, somos los justos, bendiciones para los justos, para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo viene a bendecirnos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a guardar su palabra, porque nosotros venimos a elegir bien nuestras amistades, y a través de esto vamos a ser prosperados en medio de nosotros. Versos del 4 en adelante te dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. ¿Qué te puedo decir con esto? Que tú no decías cuando alguien está prosperando a través de que ha hecho tranzas. No decís que tu vida te vaya bien y digas: ay Señor, mira, pero si él hizo esta tranza, no lo cayeron y ahora ya está viviendo mejor que yo. No pongas esto en tu corazón y digas: Señor, ¿y si tú me ayudas de esta manera? Y si lo llego a hacer y de esta manera a lo mejor es como tú me quieres bendecir también a mi vida. Ya me invitaron para participar de este negocio, que más que negocio es una tranza. Recuerda lo que dice los primeros versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Porque dice el Señor en los versos más abajo en su palabra: mas la senda de los malos perecerá. Ahora en tu corazón no guardes el decir que le vaya mal, que le vaya mal, que le vaya mal. No, tú preocúpate de agradar la palabra de Dios, porque aún el mismo Señor Jesucristo te dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú deseas en tu vida que te vaya mal? No. Entonces tú preocúpate por agradar al Señor, lo que estamos aprendiendo el día de hoy, bendiciones para el justo, y el Señor se va a encargar de lo demás. Tú no te preocupes, Él te va a venir a bendecir. Si tú y yo guardamos completamente su palabra, si tú y yo elegimos correctamente nuestras amistades, entonces todo lo que tú y yo hagamos vamos a ser prosperados. Y te vuelvo a leer Josué 1:8, te dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. En todo el Señor te va a prosperar y te va a estar cuidando. No te aflijas el día de hoy y digas: Señor, ¿por qué todavía no he recibido esto que yo quiero? Aprendimos igual en la semana en los devocionales que nuestra oración siempre tiene que acabar: pero hágase tu voluntad, no la mía. Lo que tú quieres para mi vida, lo que tú quieres que esté en medio de mi vida, lo que el Señor nos quiere dar y bendecir a cada uno de nosotros. Apréndete estas tres cosas: elige bien a tus amistades, medita en la palabra del Señor y vas a ser prosperado en todo lo que tú hagas y lleves a cabo. ¿Qué te parece si el día de hoy oramos a nuestro Dios y le decimos: Señor, hoy he entendido que tal vez yo me he alejado un poco y no había yo entendido bien lo que dice tu palabra cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tal vez nunca habíamos meditado bien en esto en nuestra vida, y tal vez una que otra ocasión no habíamos cumplido bien este primer punto de elegir bien a nuestras amistades. Hoy es el tiempo en que tú vengas y lo hagas. Hoy es el tiempo que tú vengas y ores y le digas: Señor, por favor, ayúdame. Medita en su palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Y vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Tú y yo vamos a poder ser bendición para más personas. Así que en este día vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú vienes a hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que tenemos bendiciones para nosotros, bendiciones para los justos, Señor. Padre, y el día de hoy aún te pedimos, si nosotros hemos fallado en algo en nuestra vida hacia tu palabra, que hoy tú nos vengas a perdonar. Señor, si nos hemos alejado de ti, tú ven nuevamente y entra en nuestro corazón. Es más, Señor, si no te hemos conocido a ti todavía, hoy queremos abrir nuestro corazón a ti para que tú entres y estés con nosotros el día de hoy. Queremos venir a cambiar, Señor. Queremos que esto se cumpla en nuestra palabra, en tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Queremos que esto esté entrando en nosotros, Señor. Padre, queremos ser prosperados en todo, Señor, como ese árbol, Señor, junto a corrientes de agua, que da frutos, Señor, en su tiempo y su hoja no cae, Señor, para poder ser bendición para alguien más, Señor, para poder orar por ellos, Señor, y su vida sea bendecida, Señor. Padre, ven tú y tómanos el día de hoy, Señor. Queremos esto en medio de nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, oramos a ti, te pedimos: ven tú, Señor Jesucristo, ven con tu Espíritu Santo y nuevamente llénanos y nuevamente sácianos de ti. Y nuevamente que tu palabra esté en nuestra vida, Señor, en nuestra mente y en todo lo que hacemos diariamente. Meditar, Señor, en este libro que es tu palabra y poderlo llevar a cabo, Señor, en nuestras vidas. Porque queremos tener estas bendiciones en nuestra vida y todas las que encierra tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Derrama de ti en nosotros, Señor, el día de hoy, donde quiera que estemos, Señor. Donde quiera, Padre, que está llegando, Señor, esta transmisión. Toma tú la vida de cada persona, de cada amigo, de cada hermano, de cada miembro de Confiemos Hoy, Señor, a la iglesia que el día de hoy está aquí. Tú llénanos nuevamente con tu Santo Espíritu. Tú sácianos, Señor, el día de hoy. Y te damos gracias, gracias, porque sabemos que así va a ser hecho. Gracias porque tú vas a estar con nosotros. Te damos gracias a ti, Señor Jesucristo. Te agradecemos en este día. Damos las gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerda que hay bendiciones para los justos, y esos justos somos tú y yo. Lleva a cabo esto en tu vida. Elige bien tus amistades. Medita en la palabra de Dios. Y vas a venir a ser prosperado en todo, en tu vida, en cada uno de nosotros. Pueden tomar su lugar los hermanos que se encuentran aquí. Y no nos queda más que despedirnos también de todas las personas, todos los amigos, toda la iglesia Confiemos Hoy, hermanos que también nos ven a través del Facebook, del YouTube. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndolos, sea cuidándolos, sea guardándolos. Que tengan un excelente fin de semana. Hoy es 10 de mayo. Que la pasen bien en compañía de sus hijos, si es que pueden hacerlo. Si no se preocupen, después vamos a tener tiempo para celebrar en grande. Así que Dios les bendiga y los cuide.